a grabar. Ya, a ver, vamos a comenzar con la clase número 13, el tema anestesia general y local, ¿ok? La historia de la anestesia nos dicen que antes de 1846 se utilizaban técnicas ineficaces, es decir, utilizaban técnicas no adecuadas para poder operar a la persona, pero desde 1846 estas técnicas mejoraron. En la historia de la anestesia tenemos a Dioscorides, que fue el primero en utilizar el término, la palabra anestesia, pero ¿qué hizo Dioscorides? Solamente utilizó a una planta llamada mandrágora. En el siglo XVIII y XIX utilizaban al alcohol como anestésico, emborrachaban al paciente para poder operarlo. En la antigüedad también se utilizó la estrangulación, la contusión cerebral y el mesmerismo, que viene a ser la hipnosis, para poder operar. Al igual también se empezó a utilizar plantas para poder ayudar a calmar el dolor, como el cannabis, que es la marihuana, el hachís es marihuana, el opio, que viene de la dormidera o amapola, y también a la mandrágora. Pasemos al tema que nos corresponde, la anestesia general. Anestesia general. ¿Qué hay de la anestesia general? La palabra anestesia, ojo, la palabra anestesia significa ausencia de sensación. Anestesia, nada más. Ausencia de sensación. Y cuando yo digo anestesia general, ¿qué significa? La pérdida de conciencia, es decir, el paciente se desconecta de su entorno, pierde el conocimiento. Por eso se le dice anestesia general. ¿Entendido? Y también yo voy a decir anestesia general. ¿Por qué general? Porque este medicamento va a trabajar en todo el cerebro. Por eso es lo que le voy a decir anestesia general. ¿Ok? Porque va a trabajar en todo el cerebro. Anestesia general. ¿Entendido? Listo. Sigamos. Ahora, técnicamente ya en farmacología, ¿qué es la anestesia general? La anestesia general viene a ser la depresión descendente e irregular del sistema nervioso central. Depresión descendente, ojo, depresión descendente e irregular. Descendente, ¿por qué? Porque se supone que el fármaco va a trabajar en la parte superior de nuestro cerebro. El fármaco va a trabajar en la parte superior del cerebro, ¿ok? Parte superior del cerebro. Y de ahí, desde esa zona superior del cerebro, el fármaco va a ir bajando, ¿ok? El fármaco va a ir bajando, ojo, y va a llegar hasta el bulbo raquídeo. Pero ¿cuál es el detalle? La anestesia general no debe de llegar hasta el bulbo raquídeo, porque si la anestesia general entra, ojo, entra al bulbo raquídeo, ¿qué va a suceder? La anestesia general va a causar paro cardiorrespiratorio. Ojo, paro cardiorrespiratorio. ¿Están entendiendo? Entonces, el peligro de estos fármacos están en que estos fármacos van a atacar a las neuronas y van a ir atacando de forma descendente, es decir, el fármaco sube a la parte superior de nuestro cerebro y desde ahí comienza a bajar y va atacando a las neuronas, va bajando, va bajando. Entonces, una vez que termina el cerebro, viene la protuberancia y debajo de la protuberancia viene el bulbo raquídeo. Recuerden ese orden. Entonces, cuando el fármaco llega al bulbo raquídeo, ojo, cuando el fármaco llega al bulbo raquídeo, ¿qué es lo que sucede? Va a
detener, va a detener lo que es la respiración y el latido cardíaco. Es por eso que la anestesia general no debe de llegar al bulbo raquídeo. ¿Por qué? Porque causaría paro cardiorrespiratorio. ¿Entendido? Causaría paro cardiorrespiratorio. ¿Se entendió? Con un solo fármaco no es suficiente para lograr los objetivos y seguridad de una operación. Es por eso que en la actualidad, cuando el médico va a anestesiar a una persona, el médico no está utilizando un solo fármaco, sino que el médico está utilizando una combinación de fármacos, mezcla de fármacos. ¿Para qué? Para lograr una mejor anestesia y lograr que el paciente pues no tenga complicaciones. Entonces eso es lo que se está buscando en la actualidad. Es por eso que en la actualidad no se utiliza solamente anestesia general. ¿Ya? No se utiliza solo anestesia general como fármaco único, sino que se van haciendo mezclas con otros productos. El mecanismo de acción de la anestesia general, facilito. ¿Dónde está la señora Carmen? A ver, señora Carmen, usted que me ha hecho pasar vergüenza hoy día. ¿Está la señora Carmen? A ver que prenda el micrófono la señora Carmen. Sí, doctor, buenas noches. Ya ves, ya no está tan bien ahora la señora Carmen. Aló, sí, doctor, estoy Pásenle la voz a presente. la señora Carmen que prenda su micrófono. No le escucho. ¿Y ahora qué han hecho con el volumen? Ah, ahora está mal tu señal. No, no, no le escucho. Cuando no llega el audio acá al sistema, es porque el internet que están usando está muy débil y solamente las personas que estén cerca a esa área están escuchando, pero no llega hasta acá. Ese es el problema de este sistema. Ya, bueno. A ver, escriba mejor entonces, señora Carmen. Ahora sí supongo que me dirá, ¿qué pasa cuando el cloro entra en la neurona? A ver, señora Carmen, escriba en el chat. ¿Qué pasa cuando el cloro entra a la neurona? No trabaja la célula. Y eso te pregunté, Carmen. Eso hemos hecho desde no sé qué unidad, ¿correcto? Hemos hecho eso, ¿sí o no? Y el culpable para que entre el cloro era el GABA. ¿Recuerdan? Ya. Imagínense, no acordarse qué hace el cloro. Ay, Carmen, Carmen. Ya. Entonces, hablando de GABA, fíjense, la anestesia general, ¿qué es lo que hace? La anestesia general se une al receptor GABA. Y el receptor GABA lo que hace es meter cloro a la neurona. Y cuando el cloro entra a la neurona, se bloquea el trabajo de la neurona. La neurona deja de funcionar.
¿correcto? ¿Por qué? Porque entró cloro a la neurona. Y como el cloro tiene carga eléctrica negativa, anula todo el trabajo de la neurona. Y la neurona deja de funcionar por culpa de la entrada de cloro. ¿Entendido? Y eso es lo que va a suceder con la anestesia general. ¿Con qué otro medicamento hemos visto este mecanismo? ¿Qué otros medicamentos también trabajan con GABA? A ver, escriban. ¿Qué otros medicamentos trabajan con GABA? A ver, rapidito, escriban. ¿Qué otros medicamentos activan a GABA? Nombres de los medicamentos. O de la familia química, ¿no? Nombres. Ventazepam no existe, Lisana. No existe. El fármaco que yo conozco es con B de burro. Claudia, fenobarbital, muy bien, el fenobarbital. La oxcarbazepina, muy bien. ¿A qué viene mi pregunta? ¿Por qué quiero que me escriban los fármacos que trabajan con GABA? ¿Por qué? Porque esos fármacos trabajan con GABA. La anestesia general también trabaja con GABA, lo que significa que no se pueden mezclar. ¿Me entienden? No se puede mezclar. ¿Por qué? Porque podrían hacer sinergismo. ¿Ya? Y si hacen sinergismo, potencian su acción y meten demasiado cloro a todas las neuronas y el paciente se muere, porque todas las neuronas dejarían de funcionar. ¿Entienden? Entonces recuerden, por eso nos sirven los mecanismos de acción. Mecanismos de acción que trabajen con GABA, ojo, fármacos, perdón, que trabajen con GABA, no se mezclan. Hay que tener cuidado, porque se puede potenciar. Y meterían grandes cantidades de cloro a las neuronas y todas las neuronas dejarían de funcionar y el paciente se muere. ¿Entendido? Ya, entonces, eso recuerden, la anestesia general y todos los anestésicos generales trabajan con GABA. Todos los anestésicos generales. Muy bien, objetivos de la anestesia general. ¿Para qué le pongo anestesia general a una persona? Le pongo anestesia general para poder lograr la hipnosis. Hipnosis. Y ya sabemos qué significa la palabra hipnosis. Hemos hecho con los sedantes e hipnóticos. ¿Qué es hipnosis? Rápido. ¿Qué es hipnosis? ¿Qué es la hipnosis? Inducción al sueño, muy bien. Inducción al sueño, ¿entendido? Así que la hipnosis es el proceso, vamos a decir procedimiento mediante el cual nosotros vamos a lograr que el paciente duerma. ¿Okay? Que el paciente duerma, la inducción al sueño. Muy bien, perfecto.
Entonces, la anestesia general causa hipnosis, es decir, al paciente lo induce a dormir. Perfecto, eso es la hipnosis. ¿Okay? Al paciente lo inducen a dormir. ¿Qué más? Analgesia. La anestesia general sirve para quitar. La anestesia general sirve para quitarle el dolor, ¿cierto? Cuando le pongo la anestesia general, el paciente ya no va a sentir dolor. Excelente. No va a sentir dolor. ¿Qué más? Amnesia. Amnesia. ¿Qué significa? Que la persona no debe de recordar nada de lo que suceda durante su operación. Amnesia. El paciente no debe de recordar nada de lo que suceda durante la operación. Amnesia. Otro. Bloqueo neuromuscular. Bloqueo neuromuscular. ¿Qué significa? Que vamos a bloquear el funcionamiento del músculo. Cuando nosotros provocamos bloqueo neuromuscular, el músculo pierde contracción. Ojo con eso. El músculo va a perder contracción. El músculo no se contrae. ¿Entendido? El músculo no se contrae. El músculo va a quedar relajado. Ojo con ese detalle. El músculo va a quedar relajado. Y cuando el músculo queda relajado, el músculo se comporta como si fuese un chicle. El músculo se va a estirar. El músculo va a comportarse como si fuese un chicle, el músculo se estira. Es por eso que gracias al bloqueo neuromuscular, jóvenes, el cirujano de repente hace un cortecito de 5 centímetros y con los separadores, ese corte, ese agujero de 5 centímetros, con los separadores ese agujero puede crecer y de repente convertirse en un agujero de 15 centímetros. ¿Qué pasó? Los músculos se estiran, la piel también se estira, y de lo que era un agujerito de 5 centímetros, nosotros lo estiramos y abrimos un agujero mayor. Y por ahí ya el cirujano puede meter su mano, sus pinzas y operar. Una vez que termine la operación, suelta los separadores y la piel vuelve a su posición. Cosen y el paciente va a tener una cicatriz de repente de 5 centímetros. Esto, por ejemplo, pasa en la apendicitis. Cuando operan apéndice, el corte del apéndice es pequeñito, cuando no está complicado, obviamente. ¿Ok? ¿Ya? O, por ejemplo, en la cesárea, ¿qué tamaño es el corte de la cesárea? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene cesárea? ¿Qué tamaño es el corte de la cesárea? A ver, ¿cesareadas hay o no hay cesareadas en el salón? O alguien que sepa más o menos en centímetros. 30 centímetros, 40 centímetros. ¿Qué tamaño es la cesárea? La cesárea, se supone que si el ginecólogo es bueno, la cesárea puede tener un cortecito de 10 centímetros nada más. ¿Sí? 10 centímetros. Ya 12 centímetros exagerando. Pero 10 centímetros, suficiente para la cesárea. Pero esos 10 centímetros, jóvenes, cuando le aplicamos la anestesia general, ocurre el bloqueo neuromuscular. ¿Y qué pasa? Esos 10 centímetros se van a convertir siquiera en unos 20, 30 centímetros para poder sacar por ahí al bebé. Recuerden, el bebé es una criatura que está midiendo 50 centímetros.
Ojo, y por ese agujero lo vamos a sacar al bebé. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Y cómo así crece el agujero operatorio? Gracias al bloqueo neuromuscular. Por eso es importante que ocurra el bloqueo neuromuscular. Siguiente y último objetivo, el bloqueo de los reflejos autonómicos. El reflejo autonómico, jóvenes, relaciona con el sistema nervioso parasimpático. Parasimpático, con el parasimpático. En la mayoría de nuestro cuerpo, o en la gran parte de nuestro cuerpo, el sistema parasimpático está presente gracias al nervio vago. El nervio vago es el que controla el sistema parasimpático. Por donde viaje el nervio vago, va llevando al sistema parasimpático. Entonces, en una operación, jóvenes, lo que tenemos que hacer antes de operar es bloquear al nervio vago. Bloquear, anular al nervio vago. O en otras palabras, anular al sistema parasimpático. ¿Por qué? Porque si de pronto la mano del cirujano o las pinzas o el material que utilizamos en la operación choca con una rama del sistema parasimpático, a través de esa rama, ojo, se manda una descarga eléctrica hacia el corazón y le provocamos un paro cardíaco. Es decir, por ejemplo, si ahorita abrimos el abdomen de una persona y metemos nuestra mano, al entrar nuestra mano chocaría con ramas del nervio parasimpático, en este caso nervio vago. Y si chocamos con el nervio vago manda una descarga eléctrica al corazón y le provocamos un paro cardíaco y la persona se muere. ¿Me entienden? ¿Ya? Y esto sucede porque chocaron con ramas del nervio vago. ¿Ok? Y recuerden que el nervio vago es el representante del sistema parasimpático. Entonces, basta que algo choque con ramas del nervio vago, mandan una descarga eléctrica al corazón y el corazón hace paro cardíaco. Les cuento dos casos, que siempre lo cuento en mis clases porque es súper interesante. Una vez, cuando yo estaba en guardia en Lima, llegó la policía con un herido. El herido era un trabajador de construcción civil. ¿Qué había pasado? Estaba trabajando creo que más o menos a una altura de 3 pisos, algo así, y de pronto se resbala y se cae justo donde estaban armando las columnas de construcción. Y ustedes saben que una buena columna de construcción pues tiene como 8 fierros, ¿no? Fierros de construcción. Y el hombre cae clavado, todo el abdomen perforado por los fierros de construcción. Tuvieron que cortar los fierros de construcción para sacar al paciente y al paciente lo trajeron al hospital con los fierros de construcción atravesándolo. Así llegó al hospital. Y el paciente vivo, paciente hablando, llegó ya al hospital. Otro caso, llega el serenazgo y traen a una supuesta víctima, una pelea callejera que había sucedido, que uno de ellos había cogido un palo de anticucho y el palo de anticucho se lo clavó en la barriga y automáticamente murió. Y cuando llega pues el serenazgo, creo que era eso, traen a la víctima era un cadáver, ya no estaba vivo, estaba muerto. ¿Y con qué había muerto? Con un palo de anticucho. En cambio, el otro señor llegó vivo, hablando, consciente, con 8 fierros de construcción atravesados en su abdomen. En cambio, el otro le clavaron un palo de anticucho y se murió. Respuesta. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué?
¿Por qué el señor con 8 fierros de construcción estaba vivo y por qué el otro con un palito de anticucho murió? Y no me vayan a decir es que el otro era Superman, por eso aguantó, el otro estaba débil, me van a decir con sus defensas bajas y por eso se murió. Cuidado. A ver, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta. A ese señor que se le clavaron los 8 fierros de construcción, ojo, ningún fierro de construcción chocó con ramas del nervio vago. Nada. En cambio, el otro le clavaron un palo de anticucho y para su mala suerte, ese palo de anticucho debe de haber chocado con una rama, con una ramita del nervio vago. Y por eso el nervio vago mandó su descarga eléctrica al corazón, hizo paro cardíaco y se murió. En cambio, el otro paciente, 8 fierros de construcción, y miren la suerte de esa persona, ni un fierro de construcción chocó con ramas del vago. Y por eso estaba vivo, con los fierros ahí atravesados en su cuerpo y vivo, porque ningún fierro chocaba con ramas del nervio vago. Por eso estaba vivo. Ahora, imagínense la operación. ¿Qué van a hacer? Te van a operar los intestinos. Entonces, imagínense, el cirujano va a agarrar tus intestinos. Y si agarra tus intestinos, ¿podría chocar con ramas del nervio vago? Sí. Sí podía chocar. Entonces, ni bien te agarran el intestino, ¿te puedes morir? Sí. ¿Qué hacemos entonces para que no se muera? Tenemos que bloquear al sistema parasimpático. ¿Entendido? Y cuando bloqueamos al sistema parasimpático, ahí recién el cirujano puede operar. Cuando ha bloqueado al sistema parasimpático. Si no has bloqueado al sistema parasimpático, el cirujano no va a operar. No va a tocar a ese paciente. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene todavía el sistema parasimpático activado. Y ese sistema parasimpático va a mandar descargas eléctricas. Y el paciente se puede morir. ¿Entendido? ¿Entendieron? Listo. Eso entonces son los objetivos de la anestesia. No se olviden. Ahora, componentes. ¿De qué está formada la anestesia general? La anestesia general está formada de 3 cositas. Relajación muscular, analgesia, hipnosis. Es decir, un anestésico general debe de relajarte el músculo, debe de quitarte el dolor y debe de provocarte sueño. Esos son los componentes de la anestesia general. Los objetivos es otra cosa. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Eso es otra cosa. Los componentes es lo que tiene, lo que trae. ¿Ok? Ahora, la anestesia general tiene etapas. La anestesia general tiene 4 etapas. La primera etapa se llama etapa de analgesia. Es decir, nosotros le ponemos la anestesia y lo primero que va a hacer esta anestesia es quitarle el dolor. Y a eso se le conoce como la primera etapa, o también llamada etapa de analgesia. Le quitamos el dolor. Le agregamos más dosis y entra el paciente a la segunda etapa. Y la segunda etapa se conoce como la etapa de delirio o excitación. Esta etapa de delirio o excitación es peligrosa. ¿Saben por qué? Porque hay 2 opciones. O el paciente se puede volver violento
Es por eso que antes de colocarle la anestesia, al paciente lo aseguran en la camilla, le colocan correas y con correas le amarran los brazos y la pierna. Y después de eso recién le ponen la anestesia. ¿Por qué? Porque cuando entre en la segunda etapa, hay personas que comienzan a volverse violentas. Ojo, incluso se quieren arrancar todas las vías, el equipo quiere levantarse de la camilla, salirse de sala de operaciones, quiere romper todas las cosas. Se puso violenta la persona. ¿Por qué? Porque está en la segunda etapa de la anestesia. Como también, como también a esa persona que está en la segunda etapa de la anestesia, nosotros le podemos hacer preguntas. Y el paciente, cuando está en la segunda etapa de la anestesia, el paciente no puede mentir. Y eso es lo interesante de esta segunda etapa. Los anestésicos generales le quitan la capacidad para mentir a una persona. Entonces tú pones anestesia general a una persona y la persona no puede mentir. Y es como los borrachos. Exacto, Vilca Toma. Los borrachos tampoco mienten cuando están en la segunda etapa. ¿Están entendiendo? Por eso, ojo, los nazis, ¿se acuerdan de la historia mundial? Los nazis fueron los que empezaron a utilizar anestesia general en los interrogatorios. ¿Y qué hacían los nazis? Los nazis capturaban a un judío, ojo, y los nazis le inyectaban anestesia general, pero solamente para que llegue, ojo, para que llegue a la segunda etapa. Y cuando llegaban a la segunda etapa, le preguntaban, ¿dónde están escondidos los demás judíos? ¿Y qué pasaba con este judío? Como estaba en la segunda etapa, no podía mentir. Y comenzaba a decirle dónde era el escondite, dónde estaban escondidos sus compañeros. Y de esa manera los nazis capturaron a todos los judíos de Europa. O bueno, a la mayoría de judíos que estaban en territorio alemán y todo lo demás. Y por eso hubo la matanza de los judíos. Ojo, porque ningún judío podía mentir, porque los nazis le aplicaban anestesia general. ¿Se entiende? Claudia dice, ¿algunos médicos forenses lo usan en delincuentes? No, Claudia. A nivel mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ojo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, aparece un acuerdo entre todos los países del planeta. ¿Ya? Hay un acuerdo entre todos los países del planeta. Cuando justo termina la Segunda Guerra Mundial, forman la ONU, y por acuerdo de las Naciones Unidas, ¿ya? Donde están la mayoría de países del planeta, todos ellos acuerdan a no utilizar nunca la anestesia general para interrogatorios. ¿Ok? Es más, cualquier persona que obtenga una confesión, una declaración utilizando anestesia general, esa declaración se tiene que anular cuando entren a un juicio. ¿Entienden? Que de repente lo puedan hacer internamente para que salgan de dudas, etcétera, lo pueden hacer de repente. Pero que esa declaración sea utilizado en un juicio, eso está prohibido. Eso está penado incluso. Es por eso que, imagínate, acá en Perú, capturamos a un delincuente, le ponemos la anestesia general y le preguntamos. El delincuente no va a mentir y el delincuente te va a decir toda la verdad. Pero por una cuestión de derechos humanos, eso está prohibido. Esos son los famosos derechos humanos. Ojo, porque nos dicen que hasta el delincuente, el drogadicto, el asesino, tienen derechos. Ojo, y eso es la parte mala de esta situación.
de los derechos humanos. Claro, los derechos humanos. Al toque salen los abogados defensores de derechos humanos y el abogado lo va a enjuiciar a la persona que le haya aplicado anestesia general para obtener una declaración. Ese es un problema que no tienen idea. Es por eso que nadie se atreve a hacerlo. Ojo, nadie se atreve a hacerlo, porque acá, imagínense, capturarían a violadores, asesinos de niños, asesinos de mujeres, etcétera, y le pondrían la anestesia general y sacarían toda la información. Pero eso está prohibido por derechos humanos. ¿Se dan cuenta? Por eso es lo que aparecen los derechos humanos, para defender a los judíos de todos los abusos que cometieron los alemanes. Y para que esa historia no se vuelva a repetir con otras razas. Y por eso es lo que aparecen los derechos humanos, que fue un acuerdo que tuvieron todas las organizaciones, todos los países del planeta, los derechos humanos. Solamente por ahí hay países que no pertenecen a los derechos humanos. Y por ejemplo, en esos países pueden hacer lo que les da la gana. ¿Me entienden? Eso es lo que pasó con Perú. Perú, en el gobierno de Fujimori, se salió de los derechos humanos y no pertenecíamos a la ONU. Y por lo tanto, en Perú no se respetaban los derechos humanos. Y por eso es lo que Fujimori ordenó pues a los militares matar a los terroristas. Y los mataban y escondían los cadáveres. Y de esa manera es como Fujimori detuvo el terrorismo. Lo que se le pasó la mano fue el hecho de controlar, de que solamente de repente mataran a los terroristas. Cuando entraban los militares, de repente Juanito era el terrorista, pero Juanito estaba con su familia y su familia no era terrorista. Pero como Juanito estaba ahí, mataban a todos. De pronto, imagínate, a los militares les decían, ¿dónde está el terrorista? El terrorista está en el salón 213 de la Facultad de Derecho de tal universidad. Entonces llegaban los militares y mataban de canto a todos los que estaban en el salón, porque ni siquiera sabían quién era el terrorista, solamente les habían dicho que ahí estaba. Y por eso es lo que se cometieron esos abusos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por un lado hubo abuso, hubo desaparición de gente inocente, y por otro lado, mataron a los terroristas que estaban destruyendo nuestro país. Entonces, esa es la parte mala y buena, pues, y por eso se supone que ya después, cuando entra Toledo al gobierno, Toledo es el que nos devuelve a los derechos humanos. Y por eso Perú nuevamente está metido en los derechos humanos. Es por eso que aparecen los derechos, por ejemplo, del niño. Que a un niño el papá no puede corregir con golpes, que a un niño no se le puede castigar con golpes, menos el profesor. El profesor en el aula no puede ni siquiera golpear a los estudiantes, no puede castigar al estudiante por derechos humanos. Que un violador tiene que ser respetado, que el violador tiene que ir a juicio. Un asesino también tiene que ir a juicio, no lo pueden torturar. El asesino tiene derechos. Esos son los derechos humanos. ¿Se dan cuenta? Entonces todo tiene como la farmacología. Algo de bueno, algo de malo. Todo en esta vida. Solamente tenemos que saber analizar bien las situaciones. ¿Ok? Bueno, eso es parte de la historia de la anestesia general. ¿Ok? Incluso antiguamente no le decían anestesia general. Antiguamente le decían el suero de la verdad. Suero de la verdad. Y así lo conocían. Y ya saben por qué. ¿Entendido? Luego viene la tercera etapa, y la tercera etapa se le conoce como la etapa quirúrgica. Pero acá viene un detalle. La tercera etapa se subdivide en planos. Y ahí viene nuestro dolor de cabeza. La tercera etapa se llama etapa quirúrgica. Se supone que en la tercera etapa deberíamos de operar al paciente. Pero ¿cuál es el problema? Que la tercera etapa se divide en planos. Y tenemos el primer plano. En el primer plano no hay relajación muscular.
Por lo tanto, en el primer plano de la tercera etapa, el médico todavía no puede operar. En el segundo plano ya hay relajación muscular. Y se supone que cuando el paciente está en el segundo plano de la tercera etapa, se puede realizar cirugías menores. ¿Entendido? Cirugías menores. Entonces, eso se puede hacer en el segundo plano de la tercera etapa. Pero en el tercer plano de la tercera etapa, ahí es donde se tiene que operar. Este es el plano quirúrgico verdadero. Es decir, cuando el paciente entra al tercer plano de la tercera etapa, ahí es donde nosotros podemos operar a las personas. ¿Entendido? Recuerden, si a ustedes les preguntan en qué plano de la anestesia general se opera, en el tercer plano. ¿En qué etapa se opera? En la tercera etapa. ¿Ok? Eso es una pregunta de examen, ¿eh? Porque yo me acuerdo que hace años atrás eso les preguntaron en el examen de asimilación a la policía. Chicos de farmacia que se presentaron se asimilaron a la policía. ¿Ya? Y les preguntaron, porque en el examen de asimilación de la policía creo que va 40% del examen es razonamiento matemático y verbal y el 60% del examen es farmacología. Ojo, en la asimilación para la policía. Así es que si están planeando eso, ya saben qué cosa les van a tomar en el examen. Farmacología y razonamiento matemático verbal, que es 40%, 20% de matemática creo y 20% de razonamiento verbal. Listo. Entonces no se olviden, tercer plano, tercera etapa. Ahí es donde debemos de operar a las personas. Ahora, el cuarto plano. El cuarto plano es el plano de peligro. Se supone que cuando el paciente entra al cuarto plano, ahí se debe de detener la anestesia. No debemos dejar que esto avance. El cuarto plano es el plano de peligro. ¿Ok? Peligro. Incluso todo esto de los planos, las etapas, se controlan a través de una computadora. Es por eso que el anestesiólogo, cuando está sentado a la cabeza del paciente, el anestesiólogo tiene monitores. Y en esos monitores, el anestesiólogo va viendo en qué etapa, en qué plano se encuentra el paciente. Por eso es lo que las operaciones se tienen que hacer cuando existe un equipo de anestesia. No se puede operar en cualquier lugar sin el equipo de anestesia. ¿Por qué? Porque el médico no va a saber controlar en qué etapa, en qué plano se encuentra el paciente. Porque cuando el paciente entra al cuarto plano, el anestesiólogo tiene que evitar que esto avance. Ahí se supone que tiene que suspender incluso la anestesia. ¿Por qué? Porque después del cuarto plano de la tercera etapa, viene la cuarta etapa. ¿Qué significa cuarta etapa? Cuarta etapa es cuando la anestesia general entra al bulbo raquídeo. Y yo les dije al inicio, ¿qué pasaba cuando la anestesia general entra al bulbo raquídeo? A ver, ¿quién ha estado atento a la clase? ¿Qué pasa cuando la anestesia general entra al bulbo raquídeo? Ocurre paro cardio-respiratorio. Faltó cardio, Lisa. Porque el bulbo raquídeo controla el trabajo del corazón y controla la respiración, controla los dos. Entonces, si la anestesia general entra al bulbo raquídeo, ojo, deja de funcionar el bulbo raquídeo y le viene al paciente un paro cardiorrespiratorio y luego la muerte. Y por eso es lo que las personas se mueren durante la operación. La persona no se muere porque el cirujano le cortó el intestino, le cortó el estómago. No, por eso no se muere. La mayoría de personas que se mueren en una operación se mueren porque la anestesia entró a la cuarta etapa. Y por eso se murió.
¿Y qué dicen los anestesiólogos a los familiares? Ah, que le dio un paro cardíaco, le dio un paro respiratorio, por eso se murió. Sí, pero ¿quién le causó el paro cardíaco? ¿Quién le causó el paro respiratorio? ¿Qué les dicen? Ah, es que estaba débil. Falso. El paro cardiorrespiratorio en la operación, ¿quién lo ha causado? La anestesia. Ojo, la anestesia. ¿Qué hace la familia? ¿A quién enjuician? ¿A quién demandan? ¿Al cirujano o al anestesiólogo? ¿A quién van a demandar? La gente, ojo, demanda al cirujano. Y por eso, cuando van a juicio, el cirujano sale libre, pues. El cirujano sale libre porque él no tiene la culpa. Porque saben quién está a cargo de las operaciones. El anestesiólogo. El anestesiólogo es el que tiene que mantener vivo a la persona, no el cirujano. El anestesiólogo, su misión es mantener viva a la persona. El cirujano puede cortar todo tu cuerpo, pero el anestesiólogo tiene que mantenerte vivo. Ese es su trabajo. De repente el cirujano por ahí está operando y ¡pum!, corta arterias y el paciente se está desangrando. El anestesiólogo para eso tiene los dos brazos, para eso tiene el cuello del paciente. Y por los brazos, por el cuello del paciente, meterá suero, meterá sangre, hará lo que sea para mantener viva a la persona. Ese es su trabajo. Porque si no, ¿para qué está? ¿Para qué está sentado en la cabecera del paciente? Esa es su chamba, mantener vivo. Y por eso el anestesiólogo, antes de una operación, el anestesiólogo es el que revisa al paciente. Ojo, el anestesiólogo revisa al paciente, no el cirujano. Y el anestesiólogo tiene que revisar toda la historia del paciente, ver todos los resultados de análisis, ver cómo está el corazón del paciente. Si el paciente está débil, si el paciente tiene algo malo, el anestesiólogo no acepta la operación y le rechaza la operación al cirujano. El anestesiólogo es el que tiene que decidir si el paciente entra o no entra a sala de operaciones. ¿Por qué? Porque imagínate que el anestesiólogo diga, ya, que pase a sala, que entre. Un paciente que tenía problemas en el corazón, tenía la presión alta, la presión baja, no sé. Y cuando le pone la anestesia se muere. ¿De quién es la culpa? Del anestesiólogo, porque él ha dejado que ese paciente entre a sala de operaciones. No del cirujano. ¿Me entendieron? Ya. Dice, ¿puede morir por perder mucha sangre? Claro. Cada vez que el paciente pierde sangre, baja su presión. Y por lo tanto el paciente, al bajar la presión, el paciente entra a shock. Shock es la disminución exagerada de la presión arterial. Y también, cada vez que pierde sangre el paciente, se le malogra el riñón. Entonces ese paciente va a hacer insuficiencia renal más shock por pérdida de sangre. Y por eso es lo que muere. Por eso es peligroso perder mucha sangre. ¿Entendieron? Listo. Cambiemos. Bueno, esto es un gráfico de los estadios de la anestesia.
¿Ya? Esto es un gráfico de los estadios de la anestesia, es lo mismo que les he dicho. Se le puede decir estadios o se le puede decir etapas, ¿ok? Las etapas o estadios de la anestesia. Ustedes, como yo sé que son tromes en el inglés, ahí por eso el cuadrito está en inglés, para que se luzcan ustedes, que sacan 20 en inglés. ¿Ya? Es lo mismo que hemos visto en la teoría, solamente que está en gráficos, ¿ok? Los estadios de la anestesia con los planos, ¿no? Los planos están en el tercer estadio, recuerden. Los planos están en el tercer estadio. Listo. Estos son gráficos de los estadios, es lo mismo nada más, ya para que ustedes puedan revisar. Fases de la anestesia general. Las fases de la anestesia general son tres: la inducción, el mantenimiento y la recuperación. La inducción viene a ser, en otras palabras, la administración de la anestesia general, la inducción. El mantenimiento es el tiempo que vamos a tener anestesiado a la persona. ¿Cuánto tiempo? Depende de la operación. ¿Entendido? Entonces, mientras el anestesiólogo lo mantenga anestesiado, ojo, mientras el anestesiólogo lo mantenga anestesiado, a eso se llama mantenimiento. La recuperación viene a ser el despertar del paciente. Cuando la persona despierta después de la operación, a eso se le dice recuperación. ¿Entendido? Tipos de anestésicos generales. Tenemos dos tipos de anestésicos generales: los inhalatorios y los endovenosos. Tipos: inhalatorios y endovenosos. ¿A qué se refiere esto? De que la anestesia general se va a dividir en dos tipos. Vamos a tener anestésicos generales inhalatorios y anestésicos generales endovenosos. ¿A qué se debe esto? A la vía de administración. Vamos a tener anestésicos generales que se administren por vía inhalatoria y anestésicos generales que se administren por vía endovenosa. Ahora, a ver, ustedes díganme, ¿cuál creen que será mejor? ¿Inhalatorios o endovenosos?
¿Saben por qué? A ver, imaginemos que entramos a sala de operaciones, ¿ok? Imaginamos que entramos a sala de operaciones y en sala de operaciones empieza la operación. Tú la has puesto. Vamos a imaginarnos que hay un paciente con anestesia endovenosa y hay otro paciente con anestesia inhalatoria, ¿ok? Y ya empezó la operación. Pasa 5 minutos y el anestesiólogo te dice, ya terminé, despiértalo. Y dice, uy, qué veloz, en 5 minutos has acabado tu operación. Sí, ya acabé, despiértalo. ¿Cuál de los pacientes va a ser más fácil de despertar? ¿El que recibió el inhalatorio o el endovenoso? Imagínense que está con la anestesia inhalatoria. ¿Qué significa? Que al paciente le han puesto una mascarilla y a través de un gas está entrando a su pulmón, el fármaco inhalatorio. Yo quiero despertar a ese paciente. ¿Qué hago? Le quito la mascarilla y le pongo otra mascarilla con oxígeno. Y listo, se acabó la anestesia. Si el paciente recibe la anestesia endovenosa, significa que a través de la vena le han puesto medicamento. ¿Cómo haría para sacarle ese medicamento? ¿Se dan cuenta? Sería difícil sacar el medicamento de la sangre. Ojo, tendríamos que dar otros medicamentos para anular. Está difícil eso. No, no se podría. Tendríamos que esperar a que el cuerpo del paciente expulse el medicamento. Es por eso que hay personas que salen de la operación y siguen dormidos. Y tenemos que esperar de repente media hora, una hora más para que despierten. ¿Por qué? Porque le pusieron endovenoso y tienen que esperar a que pase todo el efecto del fármaco. En cambio, en el inhalatorio le quitan la mascarilla y ya no está entrando anestesia a su cuerpo, le hacen respirar oxígeno y el paciente despierta. Es mucho más fácil despertar con el inhalatorio y difícil con el endovenoso.
¿Entendieron? Supongo que sí, ¿verdad? Sigamos. Vamos a hablar de quiénes son los fármacos que producen o que forman parte de los anestésicos generales inhalatorios. ¿Okay? La anestesia general inhalatoria aparece, los primeros reportes dicen que apareció todavía en 1842, cuando Crawford Long utiliza por primera vez el éter para extirpar un tumor en el del cuello. Pero ¿cuál fue el problema? Que en ese año, 1842, Crawford Long no lo publica. No cuenta a nadie que había utilizado éter para sacar un tumor del cuello. Así que nadie se entera. Llegamos a 1846 y William Thomas Green Morton, un odontólogo, ¿ya?, aplica por primera vez anestesia a un paciente y le funciona. ¿Y qué es lo que utilizó? Éter, igual que Crawford Long. Pero ¿cuál fue el detalle? Que el odontólogo lo publicó y salió en todos los diarios, revistas de esa época, de que William Thomas Green Morton había utilizado por primera vez una sustancia que hizo dormir a la persona para poder realizarle un procedimiento quirúrgico. Hizo toda una campaña de publicidad y todo el mundo reconoce a William Thomas Green Morton como el descubridor de la anestesia general. Piñe por Crawford Long, porque él fue el que de verdad utilizó por primera vez esto en 1842. Pero ¿cuál fue el problema? No lo publicó. Recuerden eso. Es por eso que la anestesia general supuestamente apareció en 1846. ¿Ok? Supuestamente. El anestésico inhalatorio ideal debería de tener algunas características, como por ejemplo, debería de tener el olor agradable, rápida inducción, rápida recuperación. Dice, el anestésico inhalatorio ideal debe de contar con olor agradable, rápida inducción, es decir, rápida administración, rápida recuperación, es decir, que el paciente debe despertar rápido, debe de tener un control rápido de la profundidad, es decir, debe de ser fácil el hecho de llevarlo a los estadios adecuados, a los planos adecuados, y también retroceder, es decir, despertarlo. Debe de provocar relajación muscular esquelética adecuada. Ojo, debe de relajar muy bien el músculo esquelético. Debe de tener un amplio margen de seguridad y tiene que tener ausencia de efectos tóxicos. ¿Okay? Eso debe de tener un anestésico inhalatorio ideal. Lamentablemente, no existe el ideal. Nunca existen los ideales. Recuerden eso. Vamos a hablar del primer anestésico inhalatorio que apareció. Primer anestésico general inhalatorio que apareció.
el óxido nitroso. Óxido nitroso. El óxido nitroso es una sustancia que se utilizó como anestésico general. Todos los anestésicos generales tienen el mismo mecanismo de acción, recuerden, el mismo mecanismo de acción, todos los anestésicos generales. El óxido nitroso, aparte de eso, bloquea a las enzimas dependientes de la vitamina B12. Ojo, y ese va a ser un problema. Bloquea a las enzimas dependientes de la vitamina B12. ¿Por qué? Porque va a atacar a la vitamina B12. Entonces, una persona que reciba óxido nitroso, poco a poco va perdiendo vitamina B12 de su cuerpo. Así que hay que tener cuidado. Por eso, como bloquea, anula a la vitamina B12, deprime la médula ósea. Porque recuerden que la médula ósea es la productora de sangre, pero para producir sangre necesita vitamina B12. También se ha visto que este óxido nitroso en las embarazadas puede provocar teratogenicidad. Es decir, en las embarazadas pueden provocar malformación. ¿Ok? Malformación en las embarazadas. Listo. Anestésico general inhalatorio halogenados. Los halogenados son el halotano. El halotano vamos a aprender solamente lo malo, porque el mecanismo de acción es el mismo para todos. El halotano puede provocar hepatitis, hipertermia maligna y no se debe de utilizar en cardiopatías. El enflurano. El enflurano es epileptógeno, es decir, te puede provocar epilepsia. Puede provocar apnea. Hipertermia maligna. Hipertermia maligna es el aumento de la temperatura que puede llegar a 39, 40 grados. Y el enflurano no se debe de utilizar en nefropatías, enfermedades del riñón. Isoflurano. El isoflurano provoca robo coronario, es decir, no deja que llegue suficiente sangre al corazón y por eso puede provocar infarto. Por lo tanto, el isoflurano jamás se va a utilizar en personas que ya tengan un infarto de miocardio agudo. Eso significa IMA. El desflurano. El desflurano tiene rápida recuperación. Ya despierta rápido el paciente. Pero irrita las vías aéreas, especialmente en los niños. También puede provocar hipertermia maligna y no se usa en hipertensión intracraneal, es decir, cuando aumenta la presión dentro de la cabeza. El sevoflurano. Sevoflurano puede causar hipertermia maligna en pocos casos. Su tratamiento, ojo, del sevoflurano es con dantroleno. El sevoflurano no se va a usar en hipertensión intracraneal, en insuficiencia renal, ni en hipovolemia grave. Bueno, detalle de estos anestésicos inhalatorios es de que todos son broncodilatadores. Así que todos, excepto el óxido nitroso, ya son broncodilatadores. El óxido nitroso, en cambio, cierra los bronquios. En cambio, los demás sí abren los bronquios. Entonces, los demás fármacos se pueden utilizar en casos de asma, normal, porque más bien el anestésico va a abrir el bronquio del paciente. Entonces, se puede utilizar en asma. Excelente opción. ¿Okay? Hablemos de la anestesia general endovenosa. La anestesia general endovenosa aparece, bueno, lo primero que se debe de haber creado es la aguja hipodérmica, ¿no? La aguja metálica hueca. Esto, por ejemplo, apareció en 1844. La aguja, nada más. ¿Eh? La jeringa, ojo, se inventó en 1851. Y en 1874 recién se administra por primera vez la anestesia general endovenosa.
En 1934 se empieza a utilizar al famoso pentotal sódico. Muy bien, eso como parte de datos de la historia. Vamos a ver que los anestésicos generales endovenosos están representados bastante por los famosos barbitúricos. Los barbitúricos. Dentro de los barbitúricos, ¿a quién tenemos? Dentro de los barbitúricos tenemos al tiopental sódico. Tiopental sódico. El tiopental sódico es un anestésico de acción ultracorta, es decir, empieza a funcionar en el cuerpo del paciente a los 10 a 20 segundos de haberlo administrado, pero dura solamente de 20 a 30 minutos la anestesia. Es decir, el paciente va a estar dormido de 20 a 30 minutos. Se acumula en el cuerpo y se elimina lentamente. Lo malo del tiopental sódico es que disminuye la presión arterial y también, si no tenemos cuidado, puede deprimir la respiración, es decir, disminuye la frecuencia respiratoria. Entonces hay que tener cuidado con el tiopental sódico. Como disminuye la presión arterial, una característica de los pacientes que salen de una operación es de que todo su cuerpo va a estar frío. Y no sé si ustedes habrán visto eso, si alguna vez habrán tenido un familiar que haya sido operado con anestesia endovenosa. Cuando operan con anestesia endovenosa, le baja la presión arterial, pues, si le han puesto tiopental sódico, y por lo tanto todo el cuerpo del paciente se enfría. Cuando tú tocas al paciente que salió de sala de operaciones, parece un cubo de hielo. El cuerpo del paciente está congelado. ¿Por qué? Porque ha bajado demasiado la presión. Es por eso que ni bien sale de sala de operaciones, cuando lo llevan a la cama del paciente tiene un sistema de calefacción. La cama del paciente tiene que estar bien caliente para poder recibir al paciente, porque recuerden que ese paciente va a estar con la presión baja durante toda la operación y eso va a congelar de verdad el cuerpo. El paciente se enfría. ¿Se entiende eso? ¿Han visto eso o nunca han visto a un paciente postoperado? Que el paciente tiene frío. Sí, bueno. Otro fármaco, tiamilal. El tiamilal también se acumula y se elimina lentamente. Igual que el anterior, el tiamilal disminuye la presión arterial y también es un depresor respiratorio. Metoexital. El metoexital también tiene acción ultracorta, mínima acumulación después de la infusión endovenosa, es decir, no se acumula mucho en el cuerpo y también disminuye la presión arterial. ¿Se dan cuenta? Los barbitúricos disminuyen la presión arterial, así que tener presente ese detalle. Otro barbitúrico, el propofol. Propofol. El propofol tiene acción sedante e hipnótica corta. El propofol sirve como sedante y como hipnótico. También el propofol se puede utilizar contra los vómitos, es antiemético. También es antipruriginoso, es decir, el propofol controla la comezón, picazón del cuerpo. ¿Ya? No se acumula en el cuerpo, tiene mínima resaca. La resaca viene a ser el malestar que siente la persona al despertar después de la anestesia general. ¿Cómo es la resaca después de la anestesia general? Es igualita a la resaca después de la borrachera. Es lo mismo. ¿Entendido? Entonces ustedes de repente alguna vez han visto a una persona con resaca después de haberse emborrachado. ¿Qué características va a presentar ese paciente que está con la resaca? A ver.
Nadie conoce a nada. ¿Qué es la resaca? Nadie conoce lo que es la resaca. Malú debe de saber qué es la resaca. No creo que Malú no sepa qué es la resaca. ¿Está Malú en el aula? Y no porque Malú haya estado con resaca, sino porque sus amigas, las amigas de Malú siempre estaban con resaca. Miren, bien, Lisana. Qué suerte, Lisana. Qué envidia que no tomen en tu casa. Eso es bueno. Bueno, en fin. Por ejemplo, una característica de la resaca es de que la persona tiene dolor de cabeza, tiene abundante sed, demasiada sed, ¿ya? Y no tiene fuerza en el cuerpo. ¿Ya? Eso en general, las resacas. Hasta incluso puede vomitar. Sí, puede vomitar. Ya. Lo mismo va a suceder con una persona que despierta después de la anestesia general endovenosa. El propofol le produce mínima resaca, o sea, la resaca va a ser menor con propofol. Pero ¿cuál es el problema del propofol? Que provoca dolor cuando se administra por vía endovenosa. Duele cuando entra el propofol por la vena. ¿En qué es utilizado el propofol? En el TIVA. ¿Qué significa TIVA? Por si acaso, eso es un término que utilizan los anestesiólogos. ¿Qué es TIVA? TIVA significa anestesia general endovenosa, por si acaso. Está en inglés. Anestesia general endovenosa. Eso es TIVA. Es lo mismo, es el título. Anestesia general endovenosa. Solamente que en inglés le dicen TIVA y todos los anestesiólogos, en vez de decir anestesia general endovenosa, los anestesiólogos dicen TIVA, TIVA, TIVA. TIVA. ¿Ok? Para eso sí. Sigamos. La ketamina. Ketamina. La ketamina es usado en inducción para casos especiales, como por ejemplo la ketamina se puede utilizar en hipotensión arterial. Si el paciente está con la presión baja, tú puedes darle ketamina. Muy bien, va con eso. Pacientes con asma, tú le puedes dar ketamina. O sea, el paciente asmático que necesita operarse, o sea, lo operas con ketamina. Paciente con shock que necesita una operación, lo operas con ketamina. Pacientes de pediatría, niños que necesitan operarse, los operas con ketamina. La ketamina se puede administrar por vía endovenosa, por vía intramuscular, produce anestesia disociativa, produce una disociación funcional. ¿Entre quiénes? Entre el sistema límbico y el tálamo cortical. Bueno, pero esto es bueno, porque se supone que cuando ataca al sistema límbico, te quita el dolor, produce analgesia. Y cuando ataca al tálamo y a la corteza, tálamo cortical, te produce la amnesia y con eso el paciente no se recuerda nada de lo que ha sucedido durante su operación. ¿Entendido? Con esta ketamina hay un problema que el paciente se queda con los ojos abiertos. O sea, tú lo anestesiaste, el paciente está supuestamente dormido, pero con sus ojos abiertos. ¿Entendido? Así que recuerden eso. Por eso el anestesiólogo que usa la ketamina, le tiene que poner como una torunda de algodón grande y con esto bajarle los párpados y con un esparadrapo pegarle el párpado y cerrarle el ojo a la fuerza.
Ojo, y eso va a suceder cuando se utilice ketamina. ¿Entendido? El paciente se queda con los ojos abiertos. La ketamina. Y cuando está con los ojos abiertos, tiene su reflejo todavía. Es decir, si tú acercas algún objeto de frente en el ojo de esta persona, automáticamente el ojo se cierra y luego se vuelve a abrir. A eso le decimos su reflejo protector. Entonces conserva su reflejo protector, el ojo. La ketamina, lo malo del ojo, lo malo de la ketamina va a generar salivación, es decir, aumenta la saliva, lagrimeo, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la presión intracraneal, aumenta la tasa metabólica de oxígeno cerebral, puede provocar alucinaciones, sueños vividos e ilusiones. Eso de alucinaciones, ilusiones, es interesante porque los pacientes dicen que cuando estaban en plena sala de operaciones, vino su abuelito a visitar, vino su mamá que estaba muerta, que él ha visto a su familiar muerto ahí a su costado, incluso se apareció, otros dicen, un túnel por el cual estaban caminando hacia la luz, ya se iban al infierno, se iban al cielo. Todas esas historias que cuentan es producto del fármaco. ¿Por qué? Porque les hace pasar por sueños vividos e ilusiones o alucinaciones. Y por eso el paciente cree que ha vivido esa situación, cuando en realidad era un sueño. Pero él asegura que no, que sí, que incluso dicen su alma se salió de su cuerpo y él estaba flotando y desde arriba miraba su cuerpo cuando lo estaban operando. Eso es una alucinación con sueño vivido, ilusión, ya es un problema a nivel del cerebro del paciente. ¿Entendido? Pero existe eso, pues. La ketamina, a diferencia de los otros fármacos, la ketamina aumenta la presión arterial. Es por eso que la ketamina se puede utilizar en shock, se puede utilizar en casos de hipotensión, porque la ketamina más bien te sube la presión. ¿Ya? Entonces, imagínense, si el paciente fuese hipertenso, no le vas a poner ketamina, porque la ketamina le va a subir más la presión y se puede morir. ¿Ya? También la ketamina aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y produce broncodilatación. Por eso a un asmático operar con ketamina es muy bueno, porque le abre los bronquios al asmático. ¿Entendido? Sigamos. Otro fármaco que existe es el etomidato. Etomidato. El etomidato posee acción sedante e hipnótica rápida. Ya saben qué es eso. Carece de acción analgésica, o sea, el etomidato no te quita el dolor. Reduce el flujo sanguíneo cerebral y también reduce, ¿qué cosa? La tasa metabólica de oxígeno cerebral. No altera la presión arterial, o sea, etomidato no te sube ni te baja. Su uso prolongado puede provocar insuficiencia córtico-suprarrenal. O sea, se daña la corteza de la glándula suprarrenal. Eso es peligroso porque no va a producir la hormona llamada cortisol. No va a haber cortisol, no va a haber aldosterona. Así que eso es peligroso. Pero para que suceda eso tiene que ser de uso prolongado. Y una operación no va a ser prolongada, pues. O sea, si la operación va a durar media hora, ya, pues media hora nada más, etomidato. ¿Entienden? Entonces, si va a ser prolongada, ahí sí no hay que usar etomidato. Muy bien. En la actualidad, los anestesiólogos, ¿qué dicen? En la actualidad, los anestesiólogos lo que quieren es utilizar menos anestesia general para que disminuyan las reacciones adversas y más bien mezclar esa poca anestesia general con otros medicamentos que le ayuden al paciente. ¿Me entienden? Entonces se supone que en la actualidad los anestesiólogos están mezclando la anestesia general con otros medicamentos, otros fármacos que van a ayudar en esta situación. Por ejemplo, se puede utilizar con benzodiazepinas, ¿ya?
con benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas van a ayudar en la hipnosis. Ojo, y también las benzodiazepinas, recuerden que sirve para relajar músculo. Y es más, días antes de la operación, el paciente debería de consumir benzodiazepinas. ¿Para qué? Para controlar su ansiedad. Porque si no, imagínense, el paciente se la va a pasar con ansiedad y hasta incluso le puede dar taquicardia, le puede subir la presión por culpa de la ansiedad que está teniendo. Entonces hay que controlar eso. Por eso el paciente antes de la operación debería de recibir benzodiazepinas. Otro, los opiáceos. Los opiáceos, ¿para qué se van a utilizar? Para calmar el dolor. Y ustedes ya saben, ya dominan los opiáceos. Ojo, la morfina, meperidina, fentanilo, sufentanilo, alfentanilo, rimefentanilo. Todos ellos son opiáceos y todos ellos sirven para disminuir el dolor. Bloqueadores neuromusculares, también ya hemos hecho. Acuérdense, hemos visto que existen los despolarizantes y los no despolarizantes. Dentro de los despolarizantes tenemos a la succinilcolina, los no despolarizantes de acción larga, pancuronio, de acción intermedia, atracurio, cisatracurio, becuronio, rocuronio, y los de acción corta, mibacurio. ¿Cuál es el detalle de los bloqueadores neuromusculares? A ver que alguien me diga, o cuál es el problema que te pueden causar si le damos a una persona bloqueador neuromuscular. ¿Cuál es el riesgo de usar un bloqueador neuromuscular? A ver, rápido escriba, a ver quién se acuerda. ¿Cuál es el peligro de utilizar un bloqueador neuromuscular? Rápido. Ya, se fueron, creo. No hay nadie. Uy, estamos mal. Estamos mal. Ya, ¿cuál es el problema? De que los bloqueadores neuromusculares van a quitar la contracción muscular a todos los músculos del cuerpo. Todos. ¿Ya? Y cuando digo todos, significa que se van a afectar los músculos del tórax. Por lo tanto, el paciente va a dejar de respirar. Cuando el anestesiólogo va a utilizar estos fármacos, ojo, cuando el anestesiólogo utiliza estos fármacos, tiene que, ojo, primero conectar al paciente a una máquina, a un ventilador respiratorio.
porque si primero le coloca el bloqueador neuromuscular, al toque el paciente hace paro respiratorio. Así es que antes de colocarle el bloqueador neuromuscular, el anestesiólogo tiene que conectar al paciente a una máquina. ¿Entendido? Listo. Supongo que sí me han escuchado. Muy bien. Entonces, esos fármacos están sirviendo como coadyuvantes, es decir, fármacos que ayudan a la anestesia general. Y eso es lo que está de moda en la actualidad, utilizar menos anestesia general y mezclar con otros fármacos para conseguir los objetivos de la anestesia general. En fin, eso ya es trabajo del anestesiólogo, recuerden. Para terminar la clase vamos a mencionar algo sobre la anestesia local. Primero, el mecanismo de acción de la anestesia local. El mecanismo de acción es para todos los fármacos que sean anestésicos locales, es el mismo. ¿En qué consiste el mecanismo de acción de la anestesia local? Que bloquean a los canales de sodio. Bloquean canales de sodio, por lo tanto el sodio no ingresa a la neurona. Y si el sodio no entra a la neurona, ¿qué le pasa a la neurona? A ver, ideas. Si el sodio no entra a la neurona, ¿qué le pasa a la neurona? ¿Qué le va a suceder a la neurona? ¿Qué le va a ocurrir a la neurona? Si el sodio no entra a la neurona, ¿qué le ocurre a la neurona? Nada. Doctor, están escribiendo en chat. Bueno, si el sodio no entra a la neurona no va a funcionar, porque cuando el sodio entra a la neurona, se supone que la neurona empieza el trabajo. Entonces, al bloquear la entrada de sodio a la neurona no va a funcionar. Ojo, y si la neurona no funciona, no va a haber la transmisión del dolor. ¿Se acuerdan el dolor cómo viajaba? El dolor tenía que viajar y llegar hasta el cerebro. Si el dolor no llega al cerebro, se supone que el paciente no va a sentir dolor. Ojo, de manera obligatoria se supone que el dolor tiene que llegar hasta el cerebro. Recuerden eso. Ya, supongo que sí.
No sé si estarán vivos, no estarán vivos. Bueno. Dice, la acción anestésica se aprecia sobre cualquier membrana excitable, ya sea neurona, centro nervioso o grupo neuronal. E incluso en la membrana muscular también pueden trabajar. Y también los anestésicos locales trabajan a nivel del corazón, en el miocardio. Es por eso que los anestésicos locales también se les conoce como antiarrítmicos de la clase 1B. 1B, ese es, los antiarrítmicos. Los anestésicos locales se van a dividir en dos grupos. Los anestésicos locales se pueden dividir en ésteres y en amidas. Los ésteres tenemos, por ejemplo, la cocaína, procaína, cloroprocaína, tetracaína, y las amidas, lidocaína, mevipacaína, prilocaína, etidocaína, bupivacaína, ropivacaína. Todos los anestésicos locales derivan de una sola sustancia. Todos los anestésicos locales derivan de la cocaína. Ojo con ese detalle. Los anestésicos locales se forman gracias a la cocaína. La cocaína es una sustancia que se extrae, es el principio activo que se extrae de la hoja de coca. Ojo con ese detalle, la hoja de coca. Y se supone que de la hoja de coca sale la cocaína. Y con esa cocaína se forma, ojo, con esa cocaína se forman todos los anestésicos locales. Recuerden eso, con la hoja de coca. El potencial alérgico es mucho mayor con los ésteres. Es por eso que se tiene miedo a los ésteres y se prefiere usar las amidas. La potencia de un anestésico local depende de su liposolubilidad. A mayor liposolubilidad, mayor potencia, pero también mayor toxicidad. ¿Por qué? Porque si fuese muy liposoluble, cruza membranas y podría llegar hasta el corazón. Y el problema es de que disminuye el trabajo del corazón. Y con eso, una persona sana que reciba anestesia local y que llegue hasta su corazón, puede causarle paro cardíaco porque va a disminuir el trabajo del corazón. Ese es el problema. Se supone que el pH de los anestésicos locales es básico. Básico. Es por eso que los anestésicos locales no se pueden utilizar en lugares de pH ácido. Es por eso que no existe, por ejemplo, anestesia local por vía oral. O sea, no existe jarabes de anestesia local. ¿Por qué? Porque el anestésico local llegaría al estómago. Y como en el estómago hay ácido, el ácido choca con el básico y se anula. Ya, también tenemos que recordar que la vagina tiene pH ácido. Entonces, la anestesia no funciona en la vagina. Porque la vagina, como es ácida, cuando tú le coloques la anestesia, que es básica, choca y se anula. Es por eso que a veces, por ejemplo, la mujer que ha dado a luz, tuvo un desgarro vaginal, van a coser la vagina. Le dicen, te voy a poner anestesia. Y a pesar que le ponen la anestesia, la mujer siente cada vez que le clavan la aguja y siente toda la sutura. ¿Por qué? Porque en realidad nunca la anestesiaron. Porque la anestesia local tiene pH básico y la vagina tiene pH ácido. Así que nunca esa persona ha sido anestesiada. Por gusto le pusieron. Otro lugar, los lugares donde hay pus. Los lugares infectados donde exista pus, la pus es ácida. Entonces, en las heridas, por ejemplo, tú no puedes poner anestesia local porque la pus va a anular a la anestesia local. Es por eso que lo gracioso cuando alguna vez, por ejemplo, les han dicho, vamos a curar una herida que está bien infectada y tengo que sobar la herida. ¿Qué dicen? Hay que ponerle anestesia para que no le... ¿Para qué le vas a poner anestesia? Cuando la anestesia choque con la pus, se va a anular. Así que por gusto le estás poniendo anestesia. No funciona así.
¿Entendido? Recuerden ese detalle de la anestesia local. Se supone entonces que la anestesia local va a trabajar mucho mejor en lugares con pH básico. Y cierto, en los lugares que tengan pH básico, la anestesia local funciona de manera excelente. ¿Ok? Entonces se considera pues que los anestésicos locales son sustancias básicas, o como dice la diapositiva, son bases. Y el pH de la anestesia local varía desde 7.4 hasta 9.5. Y son liposolubles, recuerden. Ahora, para prolongar el tiempo de anestesia local, ojo, para prolongar el tiempo de anestesia local, nosotros podemos mezclar la anestesia local con una sustancia vasoconstrictora. Es decir, podemos aplicar anestesia local más adrenalina o epinefrina. ¿Por qué? Porque la adrenalina y la epinefrina cierran los vasos sanguíneos. Son vasoconstrictores. ¿Y eso qué sucede? ¿O para qué me sirve? Cuando tú pones la anestesia local más epinefrina, por ejemplo, los vasos sanguíneos se cierran. Entonces la anestesia local no va a entrar al vaso sanguíneo porque está cerrado. La sangre no va a circular, así que la anestesia local se va a quedar amontonada en ese lugar. Pero si no cierras el vaso sanguíneo, la anestesia local se mete al vaso sanguíneo y la sangre se lo lleva. Y por lo tanto, esa zona ya no va a tener anestesia y el paciente vuelve a sentir dolor. ¿Me entienden? Entonces, eso recuerden. Es por eso que ustedes van a ver que hay anestésicos locales con epinefrina y hay anestésicos locales sin epinefrina. Ahora, ¿cuál es el problema de la epinefrina? Que la epinefrina está prohibida de colocar en los extremos del cuerpo. O sea, por ejemplo, epinefrina jamás vas a poner en los dedos de la mano, dedos del pie. Jamás se pone epinefrina ahí. ¿Por qué? Porque como cierra los vasos sanguíneos, le cierras los vasos sanguíneos del dedo y se muere la punta del dedo porque no le va a llegar sangre. Entonces eso es peligroso. En la punta de los dedos tampoco se pone epinefrina en la lengua porque termina en punta. No se pone epinefrina en el oído, no se pone epinefrina en la nariz, no se pone epinefrina en los labios, en la encía, ojo, en las tetillas, en los pezones y en los genitales. Ahí no se pone epinefrina. Ojo, ¿por qué? Porque se puede morir el tejido. En cambio, en el resto de lugares del cuerpo sí puedes utilizar la epinefrina. Pero recuerda, la epinefrina solamente es para prolongar el tiempo de anestesia, para que el paciente esté anestesiado más tiempo. Solo para eso sirve. Ojo, en embarazadas la anestesia local puede cruzar la barrera hematoencefálica. O perdón, en embarazadas, ¿qué estoy hablando? No, la anestesia local como es liposoluble puede meterse al cerebro, porque cruza la barrera hematoencefálica. ¿Okay? Puede entrar al cerebro, recuerden. Muy bien, algunas propiedades finales, fíjense este cuadro. En este cuadro podemos comparar la lidocaína, prilocaína, mepivacaína, bupivacaína, etidocaína y ropivacaína. ¿Okay? Ahí estamos comparando estos fármacos desde el pK. El pK es la velocidad de absorción, pero también el pK está relacionado con el pH, lo que significa que el pK tiene el mismo valor del pH, por si acaso. Entonces, si alguien me dice pK 9, significa que su pH es 9. ¿Entendido? Listo. A ver, ahorita recién acaban de llegar todos sus mensajes. Habían escrito, ¿no? Había escrito Bonilla, Centeno, Marjorie, Lizana, Claudia, Vilcatoma. Hasta Malú había escrito y recién ha llegado. Malú dice, con resaca solamente le da sueño.
Recién han llegado sus mensajes, ¿ah? Recién estoy viendo sus mensajes. Debe ser que su internet está lento. Bueno, sigamos. Marjorie, recién ha llegado. Recién estás escribiendo para mí, recién están llegando tus mensajes. Por eso les estaba criticando hace rato porque no llegaban sus mensajes. Ya, digamos mejor. Ya, entonces cuando vean PK, recuerden, en cualquier medicamento, porque el PK siempre va a aparecer en los insertos, en los papelitos dentro de las cajas de los medicamentos, el PK es el mismo valor del pH. Entonces con eso tú te vas a guiar para saber si el fármaco es ácido o es básico. ¿Entendido? Y eso siempre va a estar presente en los insertos, el PK, no se olviden. Y el PK es el mismo pH, por si acaso. ¿Quién es el que dura más tiempo? Los tres últimos, duración larga. ¿Quiénes son los más tóxicos? Los tres últimos. ¿Por qué? Porque duran más tiempo en el cuerpo, por eso son más tóxicos. ¿Se dan cuenta? Potencia de anestésica, los tres últimos son fuertes. Como son potentes, duran más tiempo, son más tóxicos. Así que recuerden eso, los tres últimos fármacos, las tres últimas columnas de esta tabla. ¿Ok? Bien. Indicaciones. ¿En qué casos vamos a utilizar los anestésicos locales? Los anestésicos locales, ojo, lo vamos a utilizar para infiltración, para el bloqueo de nervios, para el bloqueo epidural y para la anestesia espinal. Infiltración. ¿Qué es la infiltración? Es cuando tú pones la anestesia en el mismo lugar. Tú coges anestesia y para infiltrar siempre a mí me dijeron para utilizar jeringa de tuberculina. Entonces, absorbes, aspiras el anestésico local, cargas tu jeringa de tuberculina y alrededor de la lesión clavas, como si fuese una máquina de coser, clavas y vas dejando poquito a poquito la anestesia local. Por ejemplo, vas a coser una herida. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a poner la anestesia local alrededor de la herida. Pero cuando inyectas la anestesia local, tienes que ver el tejido del paciente, tienes que ver el tejido. No se debe de hinchar, porque si se hincha, vas a fallar en la sutura. Porque cuando tú hinchas el tejido con anestesia, le ponen a veces bastante anestesia y todo el tejido se hincha, coses y el nudo va a juntar tejido hinchado. Y para mañana ese tejido se va a desinflar. ¿Y cómo te va a quedar el nudo? Flojo, y por lo tanto se vuelve a abrir la herida. ¿Se entiende? Las heridas se abren por dos cosas. Uno, porque te cosieron con bastante anestesia local y se hinchó el tejido, ¿ya? Dos, porque la herida estaba sucia y ha formado pus. Y la pus rompe los hilos y se vuelve a abrir la herida. ¿Entendido? Entonces eso recuerden, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se pone anestesia local en forma de infiltración. Cuando tú inyectas la anestesia local, el tejido no se debe de hinchar. Si se hincha, no sirve. No sirve. Le has puesto mucha anestesia y tienes que tener mucho cuidado, porque esa zona, si la vas a coser, el nudo de la sutura se te va a abrir para mañana. ¿Me entendieron lo que es la infiltración? La infiltración es inyectar directamente la anestesia local en la zona de la lesión. Eso es la infiltración. El segundo uso es el bloqueo de nervios. El bloqueo de nervios sí ya lo tiene que realizar el médico. ¿Por qué? Porque para el bloqueo de nervios nosotros tenemos que saber por dónde viaja el nervio. ¿Por qué parte del cuerpo está pasando el nervio? Y justo por donde está el nervio, ahí yo tengo que poner la anestesia, para que la anestesia caiga, bañe al nervio y el nervio deja de funcionar. Y por lo tanto ya no va a llevar
el dolor hacia el cerebro, pues, porque recuerden la clase de dolor. El dolor tiene que llegar al cerebro para que te des cuenta que duele. Si no llega al cerebro, nunca vas a sentir dolor. Entonces, ¿qué hago? Bloqueo al nervio para que el nervio no lleve el dolor al cerebro. Eso es lo que hago. En la infiltración, bloqueo a la neurona de esa zona para que la neurona no mande la señal de dolor. De eso se trata la anestesia local. Impedir que la señal de dolor llegue al cerebro. Ese es el trabajo de la anestesia local. La tercera columna nos dice bloqueo epidural. ¿Dónde vamos a aplicar la anestesia local? Encima de la dura madre. Y para eso tenemos que ir justo a la zona donde nace el nervio. Y justo donde está naciendo el nervio, vamos a inyectar la anestesia local y vamos a soltar la anestesia local encima de la dura madre en la columna vertebral. Esto ya se trabaja a nivel de columna. Bloqueo epidural. ¿Entendido? Epidural. Le están colocando anestesia a nivel de la columna. ¿Pero en qué zona? Encima de la dura madre. Pero esto se aplica en columna ya. Y por eso ustedes habrán visto que a veces con bloqueo epidural operan. Por ejemplo, las cesáreas muchas veces lo hacen con bloqueo epidural nada más. ¿Eso han visto? Cuando le ponen la anestesia en la columna. ¿Eso para qué lo hacen? Eso lo hacen para que la anestesia no llegue al bebé. Y para que la mamá esté despierta. Por eso es lo que las cesáreas muchas veces lo hacen con bloqueo epidural. Más complicado es la anestesia espinal. En este caso, el anestesiólogo metería la anestesia local hasta la médula y soltaría la anestesia local bañando la médula con la anestesia local. ¿Para qué? Para que la médula no funcione. A eso se le diría anestesia espinal. ¿Entendido? Entonces, los anestésicos locales los vamos a utilizar para infiltración, bloqueo de nervios, bloqueo epidural y anestesia espinal. Esos son los usos. Lo que ustedes sí pueden hacer es aplicar anestesia local por infiltración. Eso sí, ustedes lo pueden hacer, no hay problema. Por infiltración. ¿Entendido? Aunque ahora también han salido anestésicos locales por vía tópica. Han salido gel de lidocaína creo que existe, ¿no? Entonces, eso mucho mejor todavía. Por ejemplo, tú puedes aplicar un poco de gel de lidocaína en la zona donde vas a inyectar la intramuscular y con eso vas a anestesiar la piel de esa zona, luego limpias con alcoholcito y clavas tu inyección y el paciente no va a sentir dolor porque la piel de la nalga va a estar anestesiada. Justo en ese punto donde vas a clavar la aguja, ahí ponle anestesia en gel. ¿Me entienden? Tengan cuidado con querer poner anestesia local en la jeringa de la inyección intramuscular. ¿Por qué? Porque si fallas, el anestésico local puede entrar a la sangre y por la sangre puede llegar hasta el corazón. Y si llega al corazón, le va a causar de repente un paro cardíaco. ¿Entendido? Entonces ese es el problema con la anestesia local. ¿Entendido? La toxicidad. Lo malo que hacen los anestésicos locales. ¿Qué de malo provocan los anestésicos locales? Los anestésicos locales provocan, por ejemplo, disforia. Disforia es una aceleración del paciente, la disforia. Ruidos en el oído, sabor metálico, hipoestesia perioral, es decir, que se le adormece los labios. Cuando a alguien tú le pones anestesia local y el paciente te dice que sus labios se están adormeciendo, ten cuidado. Ese es el aviso que ese paciente te puede hacer paro cardíaco. ¿Están escuchando? Ese es un truco. ¿Okay? Cuando se le empiezan a adormecer los labios, significa que le has dado demasiada anestesia local y eso le puede generar paro cardíaco.
¿Qué más puede haber? Mareos, lenguaje inarticulado, empieza a hablar tonterías y no se le entiende. Cuidado, alarma, alarma. Trastornos visuales, hay alteraciones en su visión. Mioclonías en párpados y manos. La mioclonía es cuando de pronto el músculo se levanta y baja y en tu cuerpo tus músculos comienzan a formar como olas. Y nosotros empezamos a ver en el cuerpo una especie de olas. Es como que de pronto tú le metiste un gusano debajo de la piel y parece que el gusano está caminando debajo de tu piel. Pero no hay ningún gusano, sino que es el músculo que se empieza a levantar y bajar y comienza a formar como olas. A eso se le llaman mioclonías. Y estas mioclonías pueden aparecer en los párpados, pueden aparecer en las manos. El músculo empieza a moverse. ¿Okay? Las convulsiones, inconsciencia, el coma, que ya es algo grave, el paro respiratorio, arritmias, hipotensión arterial y el paro cardíaco, ¿no? Paro respiratorio, paro cardíaco, paciente se muere. Entonces hay que tener cuidado con la anestesia local. ¿Entendido? Muy bien. Eso fue todo por hoy, jóvenes. Espero que me hayan entendido la clase de hoy. Hemos tratado de ver las generalidades de la anestesia.